¿Me escuchas? Bueno, Sí, bueno. sí, sí, tocayo, adelante. Ok, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla e iniciamos. ¿Me habilitas para compartir la pantalla, tocadito? Sí. Ok. ¿Qué tiempo tenemos? Por ahí 1 hora más o menos. Sí, casi 40 minutos más, tocayo. ¿Cómo? 40 minutos, tocayo. Ah, ok. Si me sigo, nos cierran. Vamos a ver. Ok. Entonces no me puedo pasar. Así es, tocayo. Ok. Entonces ya comienzo entonces. A ver. Listo. ¿Ya me das pista? Sí, ya, a ver si te deja. A ver. Ok, ya me dejó. Entonces ahí va. Ahí estás viendo mi pantalla. ¿Ya está? Todavía no se visualiza, tocayo. Híjole, ha de ser tu internet, tocadito. Ya está. Adelante, tocayo. Ok, ok. Sí me escucha, pero ¿cómo le puedo hacer para Ok, muchas gracias. Ahí igual si pudieras, para que no interfieran los otros audios, silenciar los micrófonos. Sí. Ok. Bien, pues vamos a comenzar. Pista, primo. Ahí estamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática, aproximadamente 3/4 de hora, sobre este tema. Es un ciclo de varias conferencias que se estarán impartiendo en el transcurso de los siguientes días. Igual les estará llegando la información a aquellos interesados. Y esta es la primera. Yo soy su servidor, Víctor Hugo Castañeda Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar. El tema es el sujetos de aseguramiento y sujetos en controversia ante el IMSS. Bienvenidos todos. Tenemos bastantitas personas ya incorporadas. Tocayito, bienvenido. Minerva, Mine, bienvenida. Marco, Adrián, Alejandro, César, Claudia, Hortensia, Chucho, Gian Francisco, Jorge, Lau, Lenovo, María Juárez, Spalding, Andrea, Belén, Elías. Bueno, pudiera leer todas, pero bueno, tenemos 40 minutos, entonces mejor vamos a aprovechar el tiempo. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos por estar en esta plática. Sujetos de aseguramiento y sujetos en controversia. Miren, la intención es llegar a esta parte, que esta es la esencia de nuestra plática. Esta parte de aquí, déjenme ir a la lámina. Esta de aquí. La intención de la plática es revisar si estas personas que tienen ustedes en su lámina son sujetos de aseguramiento y estarnos ahí la mayor parte del tiempo para revisar los elementos con los que contamos y que nosotros en un momento dado debiéramos de tener bajo control para saber si estas personas son sujetos de aseguramiento o no ante el IMSS. Partimos de lo que establece la ley del Seguro Social en el artículo 12, en la fracción, bueno, son 4 fracciones. Recuerden ustedes que la fracción cuarta y la fracción cuarta del artículo 12 y la fracción segunda del artículo 13 se modificaron el año pasado a raíz de la reforma laboral, en donde se incluye a las personas trabajadoras del hogar. Pero dice la ley de Seguro Social en el artículo 12, son sujetos de aseguramiento. Diríamos en español,
tienes que dar de alta, ¿no? Traducido del español, tienes que dar de alta. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio. Fracción primera, que es donde viene el grosso de los sujetos que tenemos que afiliar. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo presten a otra, presten en forma permanente o eventual. Ahorita vamos a desglosar esta fracción. Presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando éste, en virtud de alguna ley, esté exento del pago de contribuciones. Entonces, tienes que dar de alta, fracción primera, a las personas que te presten un trabajo, sea permanente o eventual, un trabajo de manera personal, de manera subordinada, de manera remunerada. No importa el acto que le dé origen a esa prestación, a ese trabajo, a esa relación. Ahorita vamos a analizar la fracción primera. Déjenme completar las otras tres fracciones. Tienes que dar de alta ante el IMSS a los socios de sociedades cooperativas. Si tú eres una sociedad cooperativa, tienes la obligación de dar de alta en el IMSS a tus socios. Revisamos el acta constitutiva de una sociedad cooperativa, vemos quiénes la conforman, quiénes son parte de ella y existe obligación de afiliarlas al instituto. Los socios de sociedades cooperativas. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta ley y los reglamentos correspondientes. Si el presidente de la República publicara un decreto en donde se estableciera que existe obligación de dar de alta a X personas, aquí se antoja que sea un grupo homogéneo de personas. Les pongo un ejemplo, que el Ejecutivo, que el presidente de la República, ya saben quién, ¿no? Que el presidente de la República publicara un decreto que señalara, están obligados a dar de alta en el IMSS a los estudiantes, por ejemplo, a los estudiantes desde secundaria. Entonces existiría la obligación en términos del 12, fracción tercera. Y la fracción cuarta, tienes la obligación de dar de alta en el IMSS a las personas trabajadoras del hogar. Estas personas que antes les llamábamos empleadas domésticas. Las empleadas domésticas y que a partir de la reforma laboral del año pasado, propiamente el 1 de mayo, se les cambia el título y se les llama trabajadoras del hogar. No es el tema de nuestra plática las trabajadoras del hogar, aunque sí déjenme decirles que hoy vivimos un periodo de gracia. Hoy vivimos un periodo que todavía es opcional. Un periodo de gracia marcado por el propio instituto a través de un programa piloto, en donde se estima, en donde se piensa recabar cierta información, cierta documentación, ciertos movimientos, ciertos parámetros, tiempos, etcétera. Un programa piloto que durará 18 meses y que concluye en septiembre de este año, porque empezó en marzo del año pasado. Un programa piloto en donde dice el IMSS, si tienes una trabajadora del hogar, si quieres, afíliala y afíliala bajo este mecanismo. Entonces, la intención por parte del instituto es recabar información para que pueda en un momento dado establecer un mecanismo correcto, un mecanismo adecuado para que estas trabajadoras del hogar sean afiliables. Entonces, hoy me dice la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Artículo 337, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo y el 12, fracción cuarta de la Ley del Seguro Social. Esta obligación, si tienes una trabajadora doméstica, que hoy se llaman trabajadoras del hogar, si tienes una trabajadora del hogar, ojo, cuando dice trabajadora del hogar no habla de una mujer, sino de una persona, que puede ser hombre o mujer. Puede ser hombre o mujer. Si tienes un trabajador o una trabajadora, si tienes una persona trabajadora del hogar, tienes obligación de darla de alta en el IMSS. Aguas, aguas, porque aquí viene una situación muy fuerte. Acuérdense, fíjense un dato del INEGI indica que tenemos en el país 2,5 millones de trabajadoras del hogar. En español, hay 2,5 millones de casas que tienen una persona trabajadora del hogar y que tienen obligación de darlas de alta en el IMSS.
Yo les invito a que vayan revisando un poquito esta información. A lo mejor más adelante nos damos un tiempo para igual sentarnos con ustedes y que nos acompañen para platicar sobre este proceso particular de la inscripción de una trabajadora del hogar ante el IMSS. Tenemos 2,5 millones de hogares, de casas, en donde existe una persona trabajadora del hogar. Es un tema muy complejo, muy delicado, algo tan simple como lo siguiente. Fíjense, una ama de casa que a su vez es trabajadora de una empresa, lo único que cobra es su nómina. Una ama de casa que contrata a una persona para que le vaya a hacer limpieza, etcétera, tiene la obligación de darla de alta en el IMSS. Pero no solamente eso, también tiene obligación de pagarle su salario y de expedirle un CFDI de nómina. Tiene obligación de timbrar la nómina, tiene obligación de hacerle un cálculo del ISR, tiene obligación de hacer su declaración anual o su cálculo anual en caso que proceda, tiene obligación de darla de alta en el IMSS, tiene obligación de pagar el impuesto sobre nómina, tiene obligación de seguir las medidas de seguridad e higiene que marca la Ley Federal del Trabajo respecto a las condiciones del lugar en donde va a estar prestando el trabajo. Tiene obligación de proporcionarle las herramientas de trabajo. Entonces, se viene por aquí una época, una etapa en la que va a ser necesario que las amas de casa, aun cuando sean empleadas, aun cuando sean trabajadoras, aun cuando sean dependientes de un patrón, se verán en la necesidad de voltear a ver la normatividad. Entonces, yo les invito, en el caso de la fracción cuarta, que vayan revisando ustedes las disposiciones de la ley respecto a cuál sería el mecanismo que el instituto implementaría y cuál es el que tiene hoy para que podamos dar de alta a una trabajadora ante el IMSS, una trabajadora del hogar. Existe la obligación desde el año pasado, propiamente hablando desde el 2 de mayo del año pasado, que se reforma el 337 fracción cuarta, en donde se añade esta obligación de dar de alta a la trabajadora del hogar y el artículo 12 fracción cuarta de la Ley del Seguro Social. Hoy es opcional y será opcional hasta más o menos marzo del 2021. Más o menos marzo del 2021 será opcional, porque marca la Ley Federal del Trabajo que una vez que concluye el programa piloto del IMSS, entonces habrá un periodo de 6 meses para la adecuación de los marcos normativos, reglamentos, etcétera, y entonces que proceda ya la inscripción obligatoria. Hoy es opcional dar de alta a la trabajadora del hogar, pero será opcional hasta más o menos marzo del 2021, del siguiente año. Sin embargo, sí les quiero puntualizar lo siguiente, y con esto que les voy a comentar, brincamos a lo que es la esencia de nuestro tema. Aunque es opcional dar de alta a una trabajadora en el IMSS, no es obligatorio todavía, a pesar que la ley lo señala. Hay disposiciones transitorias que dicen que seguirá opcional hasta más o menos marzo del 21. Aunque es opcional, hay un riesgo muy alto para los que tienen a estos trabajadores del hogar, a estas trabajadoras del hogar. ¿Por qué razón? Porque la Ley Federal del Trabajo señala, ok, no la afiliaste porque es opcional, de acuerdo, pero todos los gastos médicos, los medicamentos, las cirugías que tu empleada necesite para atenderse una enfermedad de trabajo o no, tienes obligación, patrón, de apoyarla. Tienes obligación de pagar esos medicamentos, etcétera. Entonces, es importante que vayamos revisando esta normatividad. Muy bien, vamos entonces ahora a lo que es nuestro tema. La fracción primera. Dice la Ley del Seguro Social. Tienes obligación de dar de alta ante el IMSS a las personas que, de acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, te presten. No importa si es permanente o eventual. Muchas veces me han preguntado algunos clientes que tienen constructoras. Ustedes saben que las constructoras tienen una particularidad en relación a la rotación de personal. Esta particularidad, sí, muchas gracias, por favor, ahí su musiquita, sí, vemos ahí está muy buena la música, pero nos genera interferencia. Les invitamos a que apaguen su audio o la música para evitar que nos pongamos aquí en una pachanga. Entonces, dice la ley
me dicen los clientes que tienen constructoras, oye, fíjate que vino el albañil, lo contraté hoy, se presentó, estuvo mediodía y se fue y ya no regresó. Por ese ratito que estuvo en la empresa, por ese ratito que estuvo, tengo obligación de afiliarlo al IMSS, pues estuvo chambeando, estuvo trabajando. Tienes obligación de afiliarlo al IMSS, por supuesto, y tienes obligación de pagar las cuotas de ese día. El trabajador se presentó a laborar, ya no le gustó la chamba, ¿sí? Por ahí nos deja el trabajo botado, pero por ese día que se presentó, tienes obligación de inscribirlo al IMSS, tienes obligación de pagarle su salario. Entonces, no importa si te presta el trabajo de manera permanente o de manera eventual, tienes obligación de afiliarlo, siempre y cuando, dice, te preste un servicio remunerado, personal y subordinado, de acuerdo con los artículos 20 y 21. Entonces, si revisamos los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, se refieren a la existencia de una relación de trabajo. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. ¿Cuándo existe una relación de trabajo? Que desde luego, existir una relación de trabajo implica que es objeto de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuándo existe una relación de trabajo? Cuando te hacen un trabajo, cuando te prestan un trabajo, cuando te dan un servicio de manera personal, pero también de manera subordinada. Es decir, la subordinación es un elemento esencial en la existencia de la relación de trabajo. Entonces nos dice la ley, se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Y entonces dice la ley del Seguro Social, si te prestan un trabajo en términos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, tienes la obligación de dar de alta ante el IMSS a la persona. Pero igual si fuera aplicable el artículo 21. El artículo 21 habla de la presunción de la existencia de una relación de trabajo. Se presumen, dice el artículo 21, que existen dos cosas. Que existen la relación de trabajo y el contrato de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Entonces, aunque no haya contrato, si alguien te presta un trabajo y tú estás de acuerdo con ese trabajo y tú recibes ese trabajo y tú aceptas ese trabajo, allí existe una relación de trabajo. Entonces, dice el artículo 12, fracción primera. Sujetos de aseguración. Las personas que conforme los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Trabajo presten, no importa si es permanente o eventual, presten un servicio remunerado, personal y subordinado. Y sobre esto, el 20 que nos habla de la existencia de una relación de trabajo, revisamos los elementos de una relación de trabajo que se definen en el artículo 20 de la lámina anterior y señala prestar un trabajo de forma personal y de manera subordinada. De estos tres elementos, el que realmente define la existencia de una relación de trabajo es la subordinación. En esos casos nos dice, ahí tienen ustedes una tesis, elemento esencial de la relación de trabajo es la subordinación. Dice, la sola circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y reciba un pago por ello, una remuneración por ello, no entraña necesariamente que entre ambos exista una relación laboral. Fíjense, esta tesis puede ser favorable o puede no ser tan favorable para el empresario. Hemos tenido casos en los que el IMSS va a una empresa, hace una auditoría, hace sus ejercicios de facultades de revisión y a veces el IMSS determina en su acto arbitrario, en su decisión arbitraria, a veces el IMSS determina que una persona que preste un servicio profesional como un contador, un abogado, etcétera, por el hecho de estar expidiendo recibos consecutivos, folios consecutivos, el IMSS determina que esa persona es sujeto de aseguramiento.
por el hecho de que ese profesionista no tiene más clientes que esta empresa. Oye, tú nada más trabajas para la empresa fulana. Entonces, nada más por esa dependencia económica, es tu patrón ya en relación laboral. No. Vean cómo el elemento aquí en la tesis me dice, la sola circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y reciba un pago por ello, no implica, no entraña necesariamente que entre ambos exista una relación laboral. Tengan cuidado con esto porque el IMSS es muy arbitrario. Para que surja el vínculo laboral es necesaria la existencia de subordinación, que es el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios profesionales. ¿Cómo pueden ustedes identificar si con una persona tienen una relación de trabajo o no? Preguntándose cómo me presta el servicio. ¿Me lo presta de manera subordinada o me lo presta de manera independiente? La subordinación es lo contrario a la independencia, es la parte opuesta. ¿Me presta el trabajo de manera subordinada o me presta el trabajo de manera independiente? ¿Qué significa la subordinación? Aquí abajito encontramos los elementos de la subordinación. Ahí dice, es decir, que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio. ¿Qué es la subordinación? La subordinación, dice esta tesis, es un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia. Si en esa relación que tienen de prestación del servicio, tú tienes facultad de ordenarle y el otro tiene obligación de obedecerte en relación con el trabajo, entonces es tu subordinado. Y esta subordinación, les voy a dar 3 elementos con los que ustedes pueden identificarla. Porque alguien pudiera decir, oye, quedo igual. ¿Qué es subordinación? Poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia. ¿Qué es? Bueno, hay 3 elementos que nosotros, que incluso vienen en tesis, que nosotros podemos identificar para saber si existe o no la subordinación. Primero, si yo lo obligo, porque eso es subordinación, facultad de ordenar, obligación de obedecer. Si yo lo obligo a cuándo, si yo lo obligo a dónde, o si yo lo obligo a cómo hacer el trabajo. Si aparece la facultad mía de decirle, de imponerle, de obligarlo, cuándo hacer, dónde el trabajo, cómo hacer el trabajo, con uno de estos elementos que esté presente, hablamos de la existencia de subordinación. Y por consiguiente, tenemos la obligación de aplicar lo que se refiere a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en este caso, decimos, tú lo obligas a ¿cuándo hacer el trabajo? Hay ocasiones en que este elemento está presente siempre. Te quiero aquí de 8 a 2 y de 4 a 6. No vas a venir a la hora que quieras. Es de 8 a 2 y de 4 a 6. Incluso se establece en un reglamento interior las sanciones en caso que el trabajador incumpla con esta obligación del horario. Entonces, si yo te impongo a qué hora hacer tu chamba, entonces ya no eres independiente, estás subordinado. Yo tengo facultad de ordenarte porque aparece en el contrato y tú tienes obligación de obedecerme. Ahí está la subordinación, es mi empleado. Aplica la Ley Federal del Trabajo y lo tengo que afiliar al IMSS. Ese es un cuándo. Un dónde. Me dice el trabajador, mira patrón, fíjate que contrato a un estudiante que ya está por terminar la carrera, a veces va a la escuela en la mañana, a veces va a la escuela en la tarde, y entonces le digo al trabajador, me dice, mira patrón, fíjate que a veces voy a la escuela en la mañana, a veces voy en la tarde, no puedo venir a esa hora. Bueno, está bien, mira, vamos a hacer una cosa. Me haces las pólizas, me capturas las pólizas, suponiendo que tengo un auxiliar contable. Me captura las pólizas a la hora que quieras. A la hora que quieras, te desocupas de la escuela y entonces, pero quiero que vengas aquí. Quiero que hagas aquí las pólizas. No las vas a hacer donde quieras. Aquí está la lab, aquí vienes y capturas. A la hora que tú quieras, pero aquí quiero que hagas las pólizas. Ya lo estoy obligando a un dónde hacer el trabajo. Ya no es independiente. Tiene obligación de obedecerme, tengo facultad de ordenarle. Entonces, normalmente estos 2 elementos están presentes en un contrato.
porque a veces se establece, el trabajador se obliga a prestar sus servicios de lunes a viernes en horario de 8 a 2 y de 4 a 6 en las instalaciones de la empresa tal, tal, tal. Allí está el cuándo y ahí está el dónde. Ya no es independiente, ya no puede hacer las pólizas a la hora que quiera, ya no puede hacer las pólizas donde quiera, ya no va a barrer donde quiera, ya no va a barrer a la hora que quiera. Yo ya le impuse un horario, yo ya le impuse un lugar, pero pudiera ser que estos no estén presentes. Yo le digo al trabajador porque me dice, patrón, es que fíjate que la universidad está hasta el otro lado de la empresa, al extremo de la ciudad, de aquí que llegue van a ser las 11 de la noche. Bueno, mira, está bien, vamos a hacer una cosa. Haz las pólizas a la hora que quieras, en el lugar que quieras, pero quiero que las hagas de esta forma. Le pones el logotipo del despacho, le pones autorizó fulano, visto bueno sutano. Ya le estoy diciendo cómo hacer las pólizas, cómo hacer su chamba, y me tiene que obedecer porque es mi facultad ordenarle y su obligación obedecerme. Allí están los elementos. ¿Cómo identificamos si la persona es subordinado o es independiente? Pues si está obligado a cuándo, dónde, cómo hacer el trabajo. Con uno de los 3 elementos que esté presente, es mi trabajador. Y si es mi trabajador, aplico la Ley Federal del Trabajo, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, PTU, jornada máxima, salario mínimo, etcétera, y aplico la Ley del Seguro Social. En español, si está obligado a cuándo, dónde, cómo hacer la chamba, tengo obligación de darlo de alta en el IMSS, porque eso es lo que me dice el artículo 12, fracción primera. Entonces, con base en esto, decimos, fíjense el criterio de la Junta Federal de Conciliación por ahí en abril del 2014. Es de explorado derecho tanto para la doctrina como para la jurisprudencia que el elemento característico de la relación de trabajo es la subordinación. ¿Cómo identificamos si es mi trabajador o no? Si está subordinado. Entendida como el poder de mando del patrón correlativo a un deber de obediencia en todo lo relacionado con el trabajo contratado. Y ya les comenté los elementos con los que podemos distinguir. Entonces, si te presta un trabajo de manera subordinada, es tu empleado. Y si es tu empleado, lo tienes que dar de alta en el IMSS. Ahora bien, el 21 de la Ley Federal del Trabajo, que también fue referido en el artículo 12, fracción primera de la Ley del Seguro Social, señala, se presume en la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. ¿Sí? Yo encontré a alguien en tu empresa que estaba barriendo, que estaba trapeando, te estaba prestando un trabajo. Y tú no le dijiste nada, tú lo dejaste que barriera, tú le dejaste que trapeara, es tu empleado. Se presume que existe una relación de trabajo y un contrato de trabajo. ¿Sí? La ley dice que existe. ¿Qué significa una presunción de ley? Que así es, punto. Así es. ¿Sí? Se presume que existe una relación de trabajo. Por aquí tenemos un audio que nos interfiere. Oye, el micrófono de Abraham. Ay, Abraham. Hay un micrófono por ahí prendido, como que está poseída la computadora. Sí, por ahí tenemos un tocadito. Sería bueno que silencies tú como administrador, puedes silenciarlo. Sí, tocayo, ahorita me encargo de eso. La interferencia. Muchas gracias. Sí, para que no tengamos, no es mala onda, es para que todos aprovechemos aquí la plática. Entonces, si alguien te presta un trabajo y tú lo recibes en tu empleado, se presume por parte de la disposición de la Ley Federal de Trabajo. Muchísimas gracias. Ya no tenemos ese sonido feo. Muchísimas gracias. Ok, entonces, y esto implica la obligación de hacer un contrato, pero si no hay contrato, la Ley Federal del Trabajo dice, patrón, la falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados. ¿Cuántas veces hemos tenido casos, más de una vez, que el patrón le dice al trabajador, no firmamos contrato, ya vete a chambear?
Una ocasión nos manda a llamar un empresario, dice, oye, fíjate que necesito que me des una asesoría. Fuimos a su negocio, estábamos platicando con él en el patio de su empresa, cuando llega un trabajador y le dice, patrón, discúlpeme que lo interrumpa, fíjese que le quiero pedir un favor. A ver, dime, ¿qué se te ofrece? Pero déspota el patrón. Y le dices que fíjate que ayer me hablaron de Veracruz, un familiar tuvo un accidente y pues no hay quien lo cuide. Gracias a Dios ya lo atendieron, ya está en su casa, pero necesita quien lo cuide. Y dice el patrón, ¿y a mí qué me importa? Es que patrón, fíjese que yo quiero ir una semana a cuidarlo, es mi papá, quiero ir una semana a cuidarlo y entonces quiero que ya me dé mis vacaciones porque hace 15 días ya cumplí el primer aniversario. Y le dice, el patrón se voltea y le dice, ¿vacaciones? ¿Cuáles vacaciones? Si tú no eres mi trabajador. No, sí, patrón, yo soy su trabajador. No, a ver, ¿dónde está tu contrato? No tienes contrato, ¿verdad? Entonces no eres mi empleado. A ver, artículo 26 dice la ley. La falta del escrito, la falta del contrato no priva al trabajador de sus derechos. Pues se imputará al patrón la falta de esta formalidad. Patrón, si hay contrato, qué bueno. Si no hay contrato, es tu problema. El trabajador tiene protegidos sus derechos. Es más, patrón, si no hay contrato, pobrecito de ti, patrón. Porque dice el 784, todo lo que diga tu empleado será cierto. Bajo ciertos límites, bajo ciertas consideraciones de la autoridad laboral, patrón, si no hay contrato, lo que diga tu empleado es cierto. Artículo 784, primer párrafo de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, el que no haya un contrato de trabajo, en lugar de favorecer al patrón, favorece al empleado. Yo les aconsejo que revisen los expedientes, revisen los contratos, etcétera. Bien, entonces decimos, el hecho generador de la obligación de dar de alta a una persona ante el IMSS es la existencia de una relación de trabajo en términos de los 3 artículos que acabamos de revisar. Artículo 12 de la Ley del Seguro Social, artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo. Y esto es apoyado por esta tesis. Afiliación. No existe obligación de hacerla cuando no se da una relación laboral por no tratarse de un trabajo personal subordinado. El artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo establece que se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. De lo anterior se desprende que para que exista la relación laboral, entre otros elementos, se requiere que haya subordinación en la prestación del trabajo, de quien lo realiza hacia quien lo recibe. Ya les di los 3 elementos con los que podemos identificar si existe o no subordinación. ¿Cuándo hacer la chamba? ¿Dónde hacer la chamba? ¿Cómo hacer la chamba? Lo que se define como la facultad legal del patrón para disponer de la fuerza de trabajo de los empleados como mejor convenga a la empresa, según lo sostiene tanto la doctrina como los propios tribunales de la Federación. En tal virtud, si por las características de un trabajo no se cumple con ese requisito, el de la subordinación, no puede hablarse de relación laboral y por lo mismo no existe la obligación de afiliar al IMSS al presunto trabajador. Muy bien. Con base en estos elementos, aquí les completo. Si existe la subordinación, no importa que la relación de trabajo sea permanente o eventual. Yo tengo que dar de alta en el IMSS a mi trabajador. Si existe la subordinación, no importa que la naturaleza del acto que le dio origen. Firmaste contrato de honorarios, me vale. Firmaste de asimilables, me vale. No firmaste contrato, me vale. No importa cómo le diste origen a esa relación. Si te presta un trabajo personal subordinado,